Si crees que debes invertir pero no sabes cómo hacerlo, o bien tienes dudas pero no sabes cómo empezar, o a lo mejor ya te has iniciado pero quieres mejorar, quieres prosperar como inversor, bueno, pues en este vídeo te voy a desvelar 5 consejos muy importantes para que tú puedas invertir como un experto. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es muchísimo. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de Facebook, de Instagram o de la red social que me mires, asegúrate de seguirme, claro que sí, así pues, sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor inversor, y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú ves es un compendio de 3 volúmenes, no 5 no, todavía no, 3 volúmenes diferentes que se configuran todos ellos como la guía maestra que está transformando, sí, la palabra es transformando la vida económica y financiera de muchísimas personas. Espero y deseo que de pronto también sea la tuya propia. Bueno, pues hoy te tengo que hablar de un tema muy importante que son las inversiones, ¿no? Porque realmente, digamos que antes de invertir, lo que tenemos que tener siempre es nuestra economía en orden. Tenemos que tener nuestras finanzas personales pues bien ordenadas y en perfecto estado de revista. Digamos que es como aquella persona que quiere hacer deporte, quiere competir, pero que evidentemente no está en plena forma. Por tanto, para competir tienes que estar en plena forma. Pues lo mismo pasa para invertir. Tienes que tener también tu economía en orden. ¿Y eso cómo lo haces? Pues teniendo buenos hábitos financieros. Tienes que seguir buenos hábitos financieros, tanto en la salud, por supuesto, pero como también en tu economía personal, ¿no? Y el principal hábito, hay varios, pero el principal hábito para mí, el más importante, es el tema del ahorro. Tan importante porque el ahorro es justamente la piedra angular de la riqueza. Todo se sustenta a través del ahorro, digamos que es la base, son los fundamentos, ¿no? Y a partir del ahorro luego podemos invertir. Evidentemente no podemos correr si antes no podemos caminar, ¿no? Por tanto, tienes que ahorrar antes de invertir. Y claro, el tránsito lo tienes que hacer sí o sí, porque en esta coyuntura, en este escenario que tenemos, con una inversión tan galopante, no podemos permitirnos tener el dinero ocioso. Por tanto, tenemos que invertir ese ahorro para justamente poder ganar la inflación, que cada vez es más creciente. Por mucho que digan también los políticos y por mucho que digan pues los banqueros centrales, la inflación va a costar mucho de doblegar. Por tanto, en este escenario, en esta coyuntura, ahora más que nunca tenemos que invertir, ¿no? Bueno, pues en este vídeo te quiero desvelar 5 consejos, 5 recomendaciones para que tú puedas invertir pues como lo hacen los expertos, como lo hacen prácticamente los profesionales, ¿no? Por tanto, es importante que tú le prestes atención y que tomes buena nota de los 5 consejos que te voy a dar, ¿no? Venga, vamos con el primero de ellos. El primero de ellos hace referencia a que te tienes que conocer tú mismo, te tienes que conocer tú mismo como persona, qué tipo de personas eres ante el riesgo. Porque es muy importante de que sepas que a la hora de invertir, de forma ineludible vamos a asumir riesgo. Digamos que el riesgo está concatenado con la inversión, porque invertir tiene incertidumbre. Lógicamente, si queremos ganar un rendimiento, el rendimiento va a salir gracias al riesgo. Por tanto, tenemos que saber qué tipo de persona somos. Si somos una persona muy conservadora o peor todavía, si somos ultra conservadores o no, o tenemos cierta tolerancia al riesgo. Por tanto, requieres tener justamente eso, tienes que tener templanza. A la hora de invertir tienes que tener cierta capacidad de tolerar el riesgo, porque los mercados son volátiles, la bolsa fluctúa en el corto plazo, a veces de una forma, digamos, incluso exagerada, y tú tienes que, lógicamente, saber aguantar eso, ¿no? Como yo siempre digo, es importante que tú conozcas dónde tienes tu sleeping point. El sleeping point sería el nivel de insomnio financiero, porque es muy importante que a la hora de invertir tú puedas dormir bien por las noches, porque si no puedes dormir bien por las noches, pues maldita la gracia, no puedes ser inversor. Por tanto, para ser inversor tienes que tener cierta templanza, tienes que tener cierto aguante, tienes que tener capacidad de tolerar el riesgo en su justa medida. Ojo, es un riesgo controlado, tampoco vamos aquí, digamos, a asumir riesgos de forma desorbitada, no. Pero justamente tienes que tener cierta capacidad de asumir de riesgos, ¿no? Es como yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como aquella persona pues que dice, mira, es que mi padre es cirujano, ¿no? Y mi abuelo ya fue cirujano y yo quiero ser cirujano, por lo tanto estoy estudiando la carrera de medicina para ser cirujano, pero claro, tengo un problema tremendo de que
no puedo ver la sangre correr, porque si veo la sangre correr es que me desmayo. Bueno, pues lo siento mucho, maldita la gracia, no podrás ser cirujano como tu padre y como tu abuelo, a no ser de que cures digamos, esa fobia que tengas a la sangre, ¿no? Porque si tú quieres estudiar medicina, bueno, pues podrás ser, yo qué sé, médico psiquiatra, psicólogo, pero no podrás ser cirujano si tú no puedes, digamos, ver la sangre correr, ¿no? O como aquella persona, pues que ya desde pequeño en la escuela decía, no, yo quiero ser piloto de aviones, yo quiero pilotar aviones comerciales y ser piloto de aviones porque me encanta viajar, ir a países lejanos y quiero ser piloto. Pero tengo un problema de que me da vértigo y no puedo soportar las alturas. Bueno, pues maldita la gracia también. Podrás ser azafato de tierra, pero no podrás ser piloto, a no ser de que te cures esa, digamos, fobia a las alturas o al vértigo, no lo sé, ¿no? Bueno, pues en las inversiones es lo mismo, tienes que tener esa templanza, ¿eh? Bueno, pues ese sería el primer consejo que tienes que tener. Segundo consejo, tienes que establecer tu horizonte temporal. Tienes que establecer tu horizonte temporal, para cuánto tiempo vas a invertir y que además ese tiempo sea bastante dilatado. Lo ideal es que la vocación de inversión tiene que ser de largo plazo. Por tanto, si tú piensas que vas a invertir para reembolsar el dinero en un corto plazo de tiempo, mejor que no inviertas. Porque hay un principio que dice de que no puedes invertir aquel dinero que tú preveas necesitar en un corto plazo de tiempo. Por tanto, si tú dentro de un año y medio, 2 años, tienes que necesitar ese dinero que tú deseas invertir, mejor que no lo inviertas, porque como los mercados son volátiles y son inestables en el corto plazo, es posible que lo inviertas y de aquí que tú lo necesites, no sé, de aquí a un año y medio, pues a lo mejor la inversión te ha bajado un 15, un 20%, puede ser factible, ¿no? Piensa en el año del COVID, la inversión bajó un 30%. Por tanto, tienes que tener claro eso, tienes que invertir a plazos más dilatados, mínimo pues a partir de 3, 5, 7 años, 10 años, 15, 20 o 25. Y ahora te voy a dar también una instrucción importante. Todo el mundo podemos invertir según, pues, para, digamos, algún objetivo que tengamos, ¿no? Pues no sé, yo voy a invertir de aquí 10 años porque en 10 años me quiero cambiar de vivienda y con esas inversiones pues me voy a comprar una vivienda mucho más cómoda, ¿no? Eso está bien. Pero todo el mundo, aparte de que tengamos pues algún tipo de objetivos vitales o financieros, todo el mundo tenemos un objetivo único, que es el hecho de retirarnos de una forma, digamos, holgada y si puede ser anticipada a lo que establece, digamos, la administración. Por tanto, todo el mundo tendríamos que invertir para justamente ese retiro, para de aquí 15, 20, 25, 30 años, en función de tu edad que tengas actualmente, tú te puedas retirar, te puedas jubilar de una forma, digamos, holgada y que puedas complementar perfectamente la pensión, que posiblemente será bastante más baja el día que el Estado te la tenga que dar, ¿no? Por tanto, ya tienes un encargo. El encargo es que tienes que establecer un horizonte temporal bastante dilatado. Y por supuesto tienes que pensar, ese horizonte temporal tiene que ser pues prácticamente lo que es la fecha de tu jubilación prevista, ¿no? Por tanto tienes que invertir siempre con vocación de largo plazo. Vamos con el tercer consejo que yo me gustaría, digamos, compartir contigo, y hace referencia a que tienes que planificar un objetivo. Es decir, una vez que tú tengas ya ese horizonte temporal, tienes que planificar un objetivo de cómo vas a llegar allí. Por ejemplo, si vamos a invertir durante 25 años, pues para justamente lo que te decía, ¿no? Para que tú te puedas retirar joven, a una edad, digamos, pues anticipada de lo que es la jubilación, tienes que planificar en función de tu capital que vas a aportar, de tus aportaciones sistemáticas a través de un plan de aportaciones sistemáticas. Bueno, pues ¿qué tipo de rendimiento le tenemos que pedir a tu cartera de inversión para que justamente te permita llegar pues a ese, digamos, a ese capital que tú has deseado? Por ejemplo, si tú vas a definir que son 25 años y quieres tener 1 millón de euros o de dólares, tienes que saber, bueno, pues qué cantidad tienes que aportar cada mes y qué rendimiento le tienes que pedir a esa cartera de inversión para que justamente te dé ese plan, bueno, pues el 1 millón de euros de aquí a 25 años. Bueno, pues eso es justamente lo que hay que hacer. Y para hacer eso tienes que conocer también en qué tipología de activos tienes que invertir. Y eso sería el cuarto consejo. Por tanto,
tienes que conocer qué vehículos de inversión son los que tienes a tu disposición justamente para que puedas cumplir tu objetivo de inversión en el horizonte temporal que antes te has establecido. Por tanto, tienes que conocer, bueno, pues si vas a invertir, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, qué tipo, digamos, de activos, qué tipo de rendimientos vas a conseguir. Si vas a invertir en el mercado, digamos, de valores, qué tipo, digamos, de vehículos, de tipología de activos, por ejemplo, renta fija, que es invertir en bonos corporativos, o en renta variable, que es invertir en acciones de compañías, o por ejemplo en renta mixta, que es un híbrido de los dos, ¿no? O por ejemplo tienes que invertir en activos monetarios, que básicamente es invertir en depósitos o ya sea en deuda pública a corto plazo. Bueno, pues de esas tipologías de inversiones vas a tener que saber qué virtudes, qué bondades, qué riesgos también inherentemente existen en esas tipologías para que tú los conozcas y tú puedas establecer tu plan para conseguir ese 1.000.000 de euros, por ejemplo, de aquí a 25 años. Tienes que saber en qué tipología, en qué activos, qué vehículos tienes que invertir para cumplir tu objetivo en el plazo de tiempo que tú tengas establecido, ¿eh? Y ahora vamos ya con el quinto y último, digamos, consejo de inversión para que tú puedas invertir, como lo hacen, digamos, los expertos, que hace referencia de que tienes que saber mínimamente cuál es la fiscalidad que está aparejado con el tema de la inversión, ¿eh? Por tanto, no tienes que ser un maestro, un máster de fiscalidad, no tienes que ser un súper experto en temas tributarios, pero que sí tienes que conocer al menos los fundamentos, lo más básico, para que tú sepas, bueno, pues qué repercusiones fiscales tiene, digamos, cada inversión, ¿eh? Y ahora te voy a decir, digamos, una frase muy importante que le tienes que tener presente. Mira, la frase es que como inversor estás mucho mejor tratado fiscalmente que como empleado. Aunque parezca un contrasentido y aunque mucha gente no lo crea, los inversores gozamos de un tratamiento fiscal mucho mejor que cuando somos empleados. ¿Por qué? Porque básicamente lo que es la tributación de los rendimientos del capital mobiliario están mucho mejor tratados, son más bajos, son más pequeños esa tributación que la fiscalidad que se le aplica a los rendimientos de trabajo o de actividades profesionales o económicas, ¿no? Incluso, vaya, te diría que puede llegar a ser hasta la mitad. Imagina tú la diferencia abismal que hay de tratamiento fiscal cuando eres inversor a cuando eres, digamos, empleado. ¿Por qué? Porque realmente el tipo de gravamen que se aplica a la base imponible del ahorro, que es donde se tributan todos los conceptos de las inversiones, pues es mucho más baja que el tipo de gravamen que se le aplica a los rendimientos del trabajo o de la actividad profesional, que además es un tipo de gravamen más elevado y además es progresivo, ¿no? Por lo tanto, tienes que saber eso, tienes que saber también de que cuando tú cobras intereses o cobras dividendos o cobras cualquier tipo de retribución explícita de tus rendimientos del capital, tienes que tener una retención fiscal, ¿no? Y eso lo tienes que conocer. Y también, por supuesto, tienes que saber de que el vehículo más óptimo desde el punto de vista fiscal y también financiero, pero ahora hablamos de fiscalidad, es invertir en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque te va a permitir lo que se conoce como un diferimiento fiscal. Y eso es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque realmente tú en un fondo de inversión vas a ir acumulando plusvalías que no vas a pagar impuestos por ello. Y alguien dirá, bueno, ¿y nunca se va a pagar impuestos? Sí, se van a pagar impuestos, pero únicamente cuando tú decidas vender, ya sea totalmente o parcialmente, tu fondo de inversión. Lógicamente vas a tributar por aquellas ganancias que en el periodo de plazo correspondiente pues hayas obtenido, ¿no? Pero nada más, nada más. Por tanto, te puedes aprovechar de ese diferimiento fiscal y lógicamente, entre tanto el dinero lo tengas tú en tu bolsillo y no lo tenga Hacienda, lo puedes hacer trabajar y a partir de la magia o gracias a la magia del interés compuesto, bueno, pues ese dinero que tú no has pagado en impuestos, que lo has acumulado y que además te permite todavía obtener más rendimientos, más plusvalías, bueno, pues a largo plazo va a ser mucho más capital acumulado del que vas a tener si tuvieses que pagar impuestos. ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, tienes que conocer, tienes que saber mínimamente qué aspectos más básicos afectan a la fiscalidad de tus inversiones. Evidentemente, tienes que tener un asesor fiscal, una persona de confianza que te domine el tema de los impuestos, porque lógicamente los impuestos son cambiantes, además es compleja la regulación. Para eso tienes que tener una persona, digamos, que se dedique justamente a eso full time.
pero eso no quita de que tienes que conocer un poco los mínimos, las bases, los fundamentos, un poco los entresijos, y que prácticamente eso no cambia nunca, ¿eh? Y eso es así, ¿eh? Así pues, básicamente son estos 5 consejos que te los voy a repasar rápidamente. Por tanto, tienes que conocerte a ti mismo, eso es muy importante. Tienes que establecer cuál es el horizonte temporal al cual vas a invertir. Tienes que saber qué plan de objetivos tienes que tener para conseguir, digamos, ese capital que tú deseas acumular. Tienes que conocer qué vehículos, qué instrumentos o qué tipología de activos vas a invertir, y también tienes que saber lo mínimo, lo más fundamental, lo básico de fiscalidad de inversiones, ¿eh? Por tanto, son 5 consejos que los tienes que tener presente si quieres invertir, pues como lo hacen también los profesionales o los expertos, ¿eh? Bueno, pues espero y deseo de que este vídeo te haya gustado, que te haya clarificado justamente estos temas. Si es así, que le puedes dar un like, muchísimas gracias, que también lo puedes compartir con otras personas que tú creas que les puede ser de utilidad, y apúntame aquí abajo si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. Estoy seguro que puedes tener más de una pregunta, por lo tanto, apúntamela aquí abajo, porque estaré encantado de poderla responder personalmente. También te recuerdo que te tienes que suscribir a este canal para que no te pierdas nada, ningún contenido de lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es muchísimo cada día. Y también activa las notificaciones y dale a la campanita, porque así YouTube te podrá avisar cuando tengas tu próximo vídeo a tu plena disposición. Por tanto, nos vemos en los próximos vídeos. Por supuesto que nos vemos en todas las páginas de Objetivo Riqueza, y también justamente en este volumen Objetivo Invertir, porque es aquí donde trato básicamente cómo tú puedes invertir con seguridad y, por supuesto, con rentabilidad. Por tanto, nos vemos en todas las páginas, y quiero que sepas que para mí tú eres una persona muy, pero que muy importante, y esa es la gran motivación que tengo, por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.